Bueno, la última clase dejamos en corto plazo firma, ¿no? Maximización de beneficio a corto plazo. Sí, sí. Perfecto. Hoy tenemos que ver el largo plazo de la firma y hacer una introducción a lo que sería también la minimización de costos. Bueno, en realidad, la estructura de la empresa a largo plazo implica tomar decisiones también sobre el stock de capital, o sea, qué cantidad de maquinaria y equipamiento comprar, por dos objetivos básicos, ¿no? Uno, porque existe capital que se desgasta. Vos, a medida que operás, parte del capital se va desgastando y si vos no incorporás nuevo capital, digamos, te extinguís. Y por otro lado, el empresario quiere incrementar su tamaño en el mercado, digamos, ¿no? O sea, claramente todo empresario tiene que competir y para competir de alguna otra manera necesitas aumentar tu capital. Por diversas razones, ¿no? Más en el mundo actual, digamos, ¿no? Eso hasta hace 2, 3, 4, 5 siglos no era tan importante, pero hoy que el avance tecnológico es tan amplio, uno automáticamente necesita de incorporar nuevo capital a la empresa. La forma en la cual va a incorporarlo, bueno, va a depender básicamente de qué estructura de financiamiento le convenga a la empresa. Si fondos propios, o sea, parte de las utilidades que la empresa obtiene, no distribuirlas y reinvertirlas, o fondos externos, que en ese caso sería deuda. Bueno, vamos a ver que esa decisión de incorporar capital va a tener un costo implícito o explícito, ya sea que vos contrates tu capital poniendo plata propia, en ese caso va a ser un costo implícito que viene dado por el costo de oportunidad, o si tomás fondos va a ser un costo explícito, que va a ser la tasa de interés que vos vas a pagar por esa deuda. En ambos casos, ese costo lo vamos a definir como la tasa de interés, que es el costo del financiamiento. ¿Tá? Pero bueno, primero tenemos que definir la función de producción de largo plazo. ¿Tá? Al analizar a la empresa, primero tenemos que describir cómo la empresa se desempeña a largo plazo, y ahí va a venir, sobre todo en la parte de la función de producción, va a venir un ingrediente importante que va a estar asociado al concepto de rendimientos a escala. Vamos a ver que el concepto de rendimientos a escala implica cómo cambia la producción de una empresa si una empresa decidiera modificar su planta de manera completa, o sea, incorporar más capital y más trabajo al mismo tiempo. Y ahí vamos a ver un concepto importante que es que la condición para que los mercados de competencia perfecta coexistan, o existan, mejor dicho, o sean sostenibles en el tiempo, vamos a necesitar rendimientos decrecientes a escala. Ya vamos a ver por qué. El concepto de rendimientos decrecientes a escala lo que va a hacer es ponerle un límite a la expansión de la empresa. Si ustedes se acuerdan, en la última clase yo les comenté que el límite de la expansión de la empresa a corto plazo venía dado por los rendimientos marginales decrecientes. Si vos tenés rendimientos marginales decrecientes, tenés un límite en la producción, porque más allá de cierto nivel de producción, tu ingreso empieza a crecer menos que tu costo, con lo cual en algún momento empezás a perder plata. Eso hace de que vos tengas siempre un tamaño, mantengas tu tamaño en el mercado, no quieras expandirte más allá de cierto nivel. Bueno, acá vamos a ver que a largo plazo va a pasar lo mismo. Lo que pasa es que vamos a necesitar otro requisito, además de los rendimientos marginales decrecientes. Bueno, una vez estudiada la función de producción de largo plazo, vamos a pasar a la maximización de beneficio y a las demandas de factores productivos, y vamos a estudiar un poco las propiedades de las demandas de factores productivos, ahora capital y trabajo. Una vez que terminemos con eso, vamos a pasar al otro problema de la firma, que es las demandas condicionadas de factores, o lo que también se llama la minimización de costo de producción. ¿Tá? Eso es un poco lo que vamos a estar viendo en la clase de hoy. Bueno, vamos a los archivos de siempre. Al archivo de teoría de la firma. Y vamos al largo plazo.
Bueno, como les comentaba antes, en el largo plazo tenemos que la empresa decide sobre capital y sobre trabajo, pero antes de definir, digamos, la función beneficio, tenemos que definir el concepto de rendimientos a escala. Noten que ahora la función de producción F es una función continua en L y K. L, el factor trabajo, como ya habíamos visto, y K, el factor capital. Recordemos que capital implica maquinaria, herramienta, etc. Y que las decisiones de cambio en el stock de capital son decisiones de inversión, digamos, ¿no? Ustedes en macroeconomía hablan de inversión. En micro hablamos de capital. El cambio en el stock de capital de la firma no es ni más ni menos que el proceso de inversión, en la cual la empresa incorpora nueva maquinaria para incrementar su producción. Ahora bien, dentro de esta función de producción, que típicamente se define como una función, como hizo cuantas, ustedes saben que la función de producción, la descripción gráfica de una función de producción a largo plazo son las isocuantas, que serían las veces de las curvas de indiferencia en el consumidor, pero ahora para la producción. Las isocuantas, ¿qué refieren? Se refieren a las distintas combinaciones capital-trabajo que el empresario tiene para producir una cierta cantidad del bien. Ahora, dentro de esta función de producción, dentro de estas isocuantas, la pregunta es qué pasa si la empresa modificara de manera proporcional su planta. Modificar de manera proporcional su planta implicaría modificar tanto la estructura de capital como la estructura de trabajo en una misma proporción, que podemos definir proporción T. Bueno, y acá tenemos que aplicar las propiedades de las funciones homogéneas. Ustedes saben que una función es homogénea de grado n, si al multiplicar todos los argumentos que pertenecen al dominio de la función, el impacto sobre la función es t a la n, donde n determina el grado de homogeneidad. Entonces, en economía, el grado de homogeneidad de una función se asocia, dentro de lo que es la teoría de la firma, a los rendimientos a escala de la empresa. Tal es así que, si al multiplicar los factores productivos en una proporción t, el impacto sobre la empresa es t a la n, donde n es mayor a 1, se dice que la empresa tiene rendimientos crecientes a escala. ¿Qué es esto de los rendimientos crecientes a escala? Que la producción crece a un ritmo mayor que la modificación en los factores productivos. Eso es lo que te diría desde el punto de vista económico. Si n fuera 1, la empresa tiene rendimientos constantes a escala, y si n fuera menor a 1, tiene rendimientos decrecientes. Los rendimientos decrecientes implican que una modificación equiproporcional de los factores productivos generan un aumento en la producción de menor proporción al incremento en los factores productivos. Vamos a ver que los rendimientos a escala van a ser un requisito decrecientes. Los rendimientos decrecientes a escala van a ser un requisito importantísimo para primero, para garantizar el principio de máximo beneficio de la firma. Y segundo, para garantizar la atomicidad. La atomicidad implica que la empresa no tenga incentivos a expandirse. De hecho, cuando estudiemos monopolio, vamos a ver que una de las causas para la existencia del monopolio son los llamados rendimientos crecientes a escala. Los crecientes. ¿Por qué? Porque una firma con rendimientos crecientes a escala es candidata a hacer lo que se llama un monopolio natural. Un monopolio que es natural porque a medida que produce más, tiene costos decrecientes. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, acá están las definiciones de lo que son los rendimientos a escala, etcétera. Es un poco lo que les dije antes. Y acá está el problema de la maximización de beneficio que les dije, lo que vamos a ver hoy, inicialmente, en una primera parte. Ahora, la función de beneficio de la empresa está pensada en decisiones de capital y de trabajo. O sea, la empresa, a la hora de analizar su posición en el mercado, va a diagramar a partir de obviamente, del ejercicio de máximo beneficio, como siempre, qué cantidad de capital y qué cantidad de trabajo contratar en su firma, tal que esas cantidades de trabajo y capital determinen un máximo nivel de beneficio. Ahora el beneficio entonces es la resta entre el ingreso, que es precio por la cantidad producida, menos el costo, donde el costo es el laboral y el costo del capital. Donde el costo del capital ahora siendo el capital un insumo variable también. Bueno, de la maximización de beneficio obtenemos el mismo procedimiento que antes, y es que la empresa contrata factores productivos, capital y trabajo, hasta igualar la productividad marginal del factor a su costo. Con lo cual vos contratás trabajo siempre que el producto marginal del trabajo multiplicado por el precio que vendés el bien sea mayor al salario que le pagás al trabajador.
Parás justamente cuando se igualen, y lo mismo haces con el capital. Incorporás maquinaria siempre y cuando el retorno que te da la maquinaria supere al costo que tiene esa maquinaria, donde el costo se define por R. ¿Parás dónde? Cuando se igualan. De esa manera, tengo una teoría que me permite determinar las demandas de factores capital y trabajo. ¿Qué quiere decir? Por el lado de la productividad marginal del trabajo, ahora logro determinar una teoría que microeconómicamente me permite el estudio o estudiar la demanda de capital, la inversión. Ahora bien, tanto el trabajo como el capital óptimos, en sus niveles óptimos estrella, son función o dependen de los precios. ¿Tá? Al igual de lo que pasaba en la teoría del consumidor, en las demandas marshallianas, que eran demandas no condicionadas, acá la maximización de beneficio, que es un problema no condicionado, fíjense que no hay ningún tipo de restricción para la maximización de beneficio. Nadie te impone ningún tipo de restricción. Vos tenés que determinar K y L sin tener ningún tipo de restricción en cuanto a lo que tenés que desembolsar. Una vez que lo determinaste, sacás cuánto es el stock de capital y cuánto es la cantidad de trabajo que vos tenés que contratar para lograr un objetivo de máxima beneficio o máxima ganancia, donde las variables L y K estrella son función de las variables exógenas W, R y P. W, R y P. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Sí, sí. Perdón. Bueno, ahora tenemos que hacer lo mismo que hicimos hasta ahora, encontrar propiedades de estas demandas. Bueno, estas son las condiciones de segundo orden, que no son tan importantes para los fines de la, digamos, de la clase de hoy. Como verán, una interpretación alternativa a la maximización de beneficio que uno puede tener es determinar el beneficio en función de Q, que quizás es lo que vos hacés en análisis 1, ¿no? Nosotros determinamos el beneficio en función de K y L. Ahora, K y L determina Q. ¿Q qué significa? Producción. ¿Cuánto es la producción que hace máximo mi beneficio? Bueno, las condiciones son las mismas, con la diferencia es que cuando vos maximizás el beneficio en función de Q, llegás a que el máximo beneficio se obtiene a partir de la igualación entre el costo marginal y el ingreso marginal en términos del output, donde el costo marginal es cuánto incrementa tu costo, una unidad producida más, y el ingreso marginal el precio. ¿Por qué el precio? Porque en un mercado competitivo, cada unidad adicional que vos vendés te da un ingreso equivalente al valor monetario que la vendés. ¿Por qué al valor monetario que la vendés? Porque el valor monetario te lo da el mercado. P está dado. Pues es una alternativa a la maximización de beneficio en función de K y L, está dada en función de Q. Bueno, acá hay algunos ejemplos. Respecto a los ejercicios de maximización de beneficios, yo les contaba antes que ese ejercicio que les mostré antes, el de P por F de KL menos, etc., tiene limitaciones respecto a los rendimientos a escala de la tecnología. Lo que podemos garantizar únicamente es que solo podemos decir que la maximización de beneficios es un hecho como tal, que se puede lograr, que se llega, que se obtiene ese punto de máximo beneficio, cuando la empresa tiene rendimientos decrecientes a escala. Los rendimientos decrecientes a escala garantizan la maximización de beneficios. Los rendimientos crecientes no podés maximizar. Sí podés minimizar costos con rendimientos crecientes, pero no podés maximizar beneficios. Y con los rendimientos constantes también tenés problemas para la maximización de beneficios. O sea, esto para los que quieran indagar un poquito y los que estudian matemática para economista conmigo o con quien fuere, esto es, ¿saben por qué? Porque con rendimientos decrecientes a escala vos garantizás la concavidad de la función de producción. Para lograr un punto de máximo beneficio necesitas una función de producción estrictamente cóncava. ¿Por qué? Porque es un problema de un extremo libre. Eso únicamente lo podés garantizar con rendimientos decrecientes a escala. Con constantes y con decrecientes no. Entonces, ¿qué pasa? La optimización restringida sí se puede hacer con cualquier tipo de rendimiento a escala. Ahora, la optimización libre, que es un problema de optimización libre, solo queda garantizada con rendimientos decrecientes. Pero además, yo les dije que los rendimientos decrecientes tienen una virtud adicionalmente, y es que me van a garantizar la atomicidad de la empresa. ¿Qué significa esto? Que la empresa con rendimientos decrecientes a escala, siempre va a tener un límite
de expansión, no va a querer expandirse más allá de cierto nivel. Bueno, acá están las demostraciones de por qué los rendimientos a escala son necesarios los decrecientes para la optimización, un poco los ejemplos. Y ahora vamos a las propiedades de las demandas de factores. Fíjense que estamos haciendo lo mismo que uno hace cuando estudia consumidor, ¿no? Sabemos que las demandas de factores L y K son función de P, W y R, o sea que son función de los precios, otra vez. Básicamente, las principales propiedades son homogeneidad de grado cero, que significa que si todo varía en una misma proporción, la empresa no modifica su output, lo cual es lógico. Son continuas, o sea que son funciones continuas, significa que no tengo saltos. Para cualquier valor de W yo tengo una cantidad L de trabajo consistente con ese nivel de W, y para cualquier tasa de interés yo tengo una cantidad K consistente con esa tasa de interés. Y lo más importante acá, tiene estáticas comparadas definidas respecto a los propios precios. Esa es una cosa que voy a demostrar en 2 minutos. ¿Qué significa esto? Que yo voy a poder afirmar que existe siempre una relación inversa entre la demanda de un factor productivo y su precio. ¿Qué va a implicar eso? Eso va a implicar que si el salario cae, la empresa va a estar tentada en demandar más trabajo. ¿Por qué? Profe, ¿puede repetir eso que no alcanza a captar la relación inversa? Claro, la relación, ahora te la voy a mostrar igual. La relación es inversa entre los factores y los precios, significa que toda variación en el precio de un factor genera un efecto inverso sobre la demanda del propio factor. O sea, si el salario cae, la empresa va a tener incentivos en demandar más trabajo. ¿Por qué? Porque de esa manera, manteniendo todo constante, gana más plata. Ahora, mantener todo constante implica que lo que voy a producir adicionalmente con esa nueva cantidad de trabajo lo voy a vender, ¿no? Fíjate que nada de esto es cierto si vos no tenés garantizado que producción y ventas coincidan. Cuando producción y ventas no coinciden, ahí ya tengo un problema donde no es tan verdad que la demanda de un factor varía en forma inversa a su precio. ¿Me entendés? Bueno, de acá salen, dijimos, las demandas de insumos. Ya dijimos que salen de la igualdad entre las productividades y los precios. Los efectos que yo te contaba, estáticos comparados, son estos. Mirá, acá están. Vamos a definir que siempre las demandas de los factores L y K varían en forma inversa a su precio. ¿Qué significa eso? Que un aumento en el salario induce a una reducción en la demanda de trabajo, y una caída en el salario induce a un aumento en la demanda de trabajo. De la misma manera, esta teoría de los precios pura, te dice que si vos bajás la tasa de interés, si la tasa de interés bajara en el mercado, la empresa va a invertir más. Un poco lo que vos veías en micro, ¿no? ¿Cuándo no se cumple esto? Cuando tengo rigideces, obviamente, ¿no? El modelo keynesiano no garantiza esto. La trampa de liquidez no garantiza esto. Estás en contextos muy raros en el mercado. Ahora, en contextos donde el mercado funciona bien, donde las expectativas están determinadas a partir de los precios y los precios se mueven libremente, una caída en la tasa de interés manteniendo todo constante induce a la empresa a incrementar su stock de capital. O sea que entonces la teoría de que te dice que la inversión varía de manera inversa a la tasa de interés se cumple porque justamente tiene sus raíces en conceptos microeconómicos. ¿Está bien? ¿Va bien hasta ahí? Perfecto. Bueno, acá están las explicaciones. Bueno, habiendo definido las propiedades de factores, lo que podemos hacer es definir la llamada función de beneficio indirecta. Así como en teoría del consumidor definíamos la función de utilidad indirecta y armábamos la identidad de Roy, ¿se acuerdan de la identidad de Roy? ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, acá, a partir de la función de beneficio indirecta, vamos a poder determinar el lema de Hotelling. Ahora vamos a ver qué es. ¿Qué es la función de beneficio indirecta? Bueno, la función de beneficio evaluada en el óptimo. ¿Y qué me dice la función de beneficio evaluada en el óptimo? Que, dados los precios de los factores que inciden sobre las demandas de factores, básicamente, como el beneficio depende de las demandas de factores y la demanda de factores dependen de los precios de los factores, indirectamente, la función de beneficio depende de los precios de los factores, que es lo que tenés acá. ¿No? O sea, en definitiva, la función de beneficio indirecta es esta función de beneficio que depende indirectamente de P, W y R.
para la cual, o de la cual, podemos deducir bueno, acá hay unas propiedades de la función de beneficio. El lema de Hotelling. ¿El lema de Hotelling qué es? Es muy sencillo. Si vos partís de la función de beneficio y derivás la función de beneficio respecto a W, lo que obtenés es menos L. Y fíjate que esto sale directamente de la función de beneficio, ¿no? Ahora bien, este menos L tiene incluidos los efectos directos y los efectos indirectos. Cuidado. La demostración está más atrás. Ahora, ¿qué me dice este lema? Bueno, que si a mí yo conozco la función de beneficio indirecta, yo puedo a partir de la función de beneficio indirecta descomponer las demandas de factores que están dentro de esa función de beneficio indirecta. O sea, eso lo van a ver ya en práctica, ¿no? O sea, yo de la maximización de beneficio encuentro las demandas y obtengo la función de beneficio óptimo. Ahora, si a mí me dan la función de beneficio óptimo y no conozco las demandas, puedo obtener las demandas derivando la función de beneficio respecto al precio de cada factor. O sea, si vos derivaras la función de beneficio respecto a W, encontrás cuál es la demanda, la negativa de la demanda de trabajo. Y fíjate que tiene sentido esto, ¿no? Si vos te fijas desde el punto de vista económico, ¿esto qué me dice? Si yo tengo que pagar un peso más de salario, ¿en cuánto varía, al menos en el corto plazo, en cuánto varía mi ganancia? En tantas unidades monetarias como trabajadores yo tengo. Si tengo 10 trabajadores y tengo que pagar un peso más a cada uno, yo voy a tener una ganancia, manteniendo todo constante, de 10 pesos menos. ¿Por qué? Porque estoy pagando un peso más a cada trabajador. Por eso que me da menos L. Si L es 10, menos 10. Si L es 40, menos 40, y así sucesivamente. De la misma manera, si derivara la función de beneficio respecto a la tasa de interés, lo que obtengo es la negativa del factor capital. Lo mismo, si mi costo de financiero aumenta en un 1% y yo tengo una cierta cantidad de máquinas X contratadas y la tasa es variable, obviamente, bueno, tengo que pagar tanta cantidad de plata adicional por ese aumento en la tasa de interés. ¿Cuánta plata adicional tengo que pagar? El equivalente a la cantidad de máquinas que haya contratado o comprado yo con ese crédito. ¿Está bien? Y por último, la función de beneficio, si la derivada es respecto al precio, lo que obtenés es el output. ¿Qué es el output? ¿Cuánto produce la empresa a priori en el óptimo? ¿Está bien? ¿Van siguiendo? Sí, por mí sí, sí. Bueno, acá están todas las propiedades que les comenté. Acá está hecha incluso la demostración del lema de Hotelling. Está hecha acá. Ven que acá están hechas todas las demostraciones. Les pido que las miren. Cualquier cosa me preguntan. Estas demostraciones yo siempre las hacía en el pizarrón, pero ahora digamos que uno... no es perder el tiempo, pero digamos que con este nuevo sistema, esta nueva modalidad, yo prefiero que las demostraciones las miren ustedes, me pregunten, y después yo se las resuelvo, las dudas. Bueno, pero yo les contaba que había una relación importante entre los costos de producción y los rendimientos a escala. Y acá viene eso que yo les comentaba. Cuando vos tenés los rendimientos a escala de la empresa van a determinar cuál es su estructura de costo medio. Vamos a demostrar ya en un minuto, que cuando una empresa tiene rendimientos crecientes a escala, su estructura de costos medios es decreciente. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. Tu función de costo, básicamente, ¿cuál es? W por L más R por K. Tu costo es el costo monetario que vos tenés asociada a la cantidad de maquinaria y capital que contrates. Acordate que sos price taker. Con lo cual, tu costo va a aumentar siempre en la misma proporción en la cual vos modifiques los factores. ¿Me entendés? No hay descuento por cantidad acá. Si yo contrato más trabajo y más capital, mi costo va a aumentar en la misma proporción en la cual yo incorporé capital y trabajo. Ahora, la producción no. Nosotros vimos que la producción varía de acuerdo al grado de homogeneidad que la función tenga. Y ahí vimos que la producción podía crecer más, igual o menos que proporcionalmente lo que variaban los factores productivos. ¿Eso que trae aparejado? Trae aparejado, como vamos a ver en un minuto,
que dado que el costo medio no es ni más ni menos que el cociente entre el costo y la producción, si el costo crece menos que la producción, tu costo medio cae. ¿Estamos de acuerdo? Si el costo que está en el numerador crece menos que la producción, el cociente se hace más chico. Si tu costo crece igual, se mantiene constante. Ahora, si tu costo crece más de lo que crece la producción, o sea, yo incremento 10% de la producción y mi costo aumenta 15%, tu costo por unidad aumenta. ¿De qué va a depender eso? De los rendimientos a escala que la tecnología tenga. Y acá se los muestro. Fíjense. El costo medio de la empresa definido en L y K. Recordemos que las variables que yo estoy usando son L y K. Entonces yo puedo definir el costo en función de Q, que es el output, o en función de las variables que determinan el output. El output, ¿quién lo determina? Capital y trabajo. Entonces, si yo determino el costo en función, costo medio, en función de K y L, el costo medio, ¿qué es? El costo total, que está en el numerador, dividido lo que produzco. ¿Estamos de acuerdo que el costo medio es el costo de producción por unidad producida? ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Bueno, el costo total, ¿qué es? W por L más R por K, dijimos, lo que está acá arriba. ¿No? Y tu producción es función de K y de L. ¿Sí o no? Entonces, y acá vamos a tener lo más interesante, tu costo por unidad de producción va a depender, a medida que vos variás K y L en una proporción equivalente, de cuál es el grado de homogeneidad de la función. Suponete que duplicás K y duplicás L. Tu costo total se duplica, tu numerador se duplica. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Duplicás K y duplicás L. ¿Qué pasó con tu costo? ¿Qué pasó con tu costo? Se duplicó también. Se duplicó. ¿Qué pasa con F? F puede aumentar más que el doble o menos que el doble. ¿De qué va a depender de que F aumente? ¿Más que el doble o menos que el doble? De los rendimientos a escalas. De los rendimientos a escala, muy bien. Si la empresa tuviera rendimientos a escala, aumentaría más que el doble. Entonces, el numerador se duplicó y el denominador aumentó más que el doble. Conclusión, el cociente se hizo más ¿qué? Más chico. ¿O no? ¿Sí o no? Sí, sí. O sea que producir más implica tener un costo medio menor. Ejemplos de esos, muchísimos, los servicios públicos. Todo lo que sea servicio público, a medida que vos producís más, tu costo por unidad disminuye, sobre todo en contextos en los cuales vos tenés que hundir costos. Hundir costos significa que tengo, por ejemplo, un costo muy grande de capital que si el servicio se lo doy a 10 personas, no se justifica. Ahora, si se lo doy a 50.000, sí. ¿Por qué? Porque el costo fijo que tengo, el costo fijo asociado al costo de capital que yo tengo para 10.000 es mucho más chiquito o más repartido que para 1.000. Ahora, si vos tuvieras rendimientos constantes, el de arriba se duplica y el de abajo se duplica, con lo cual vos tenés que un costo medio constante. Ahora, suponete que vos tenés rendimientos decrecientes a escala. Los rendimientos decrecientes a escala implicaba que la producción crecía menos que proporcionalmente respecto a los factores productivos. Entonces, si vos duplicás K y duplicás L, el numerador se duplicó. Ahora, imagínate que la empresa tiene rendimientos decrecientes a escala, con lo cual la producción aumenta 1. O sea, vos duplicás los factores productivos y la producción aumenta 50%. Con lo cual, la relación entre costo y producción es 2:1. Con lo cual, el numerador se duplicó, el denominador aumentó en 1, o sea, digamos, aumentó un 50%, ponele, no sé. Con lo cual, ¿qué pasó? Tu costo por unidad, ¿qué es lo que pasó? Aumentó. O sea que de acuerdo a los rendimientos a escala de la empresa, vamos a tener distintas estructuras de costo medio. Con lo cual, cuando la empresa tenga rendimientos crecientes a escala, vamos a tener lo que se llaman costos decrecientes medios, ¿no? Costos medios, no costos, costos medios. O sea, el costo por unidad de una empresa disminuye a medida que la empresa produce más cuando los rendimientos a escala son crecientes. Podemos tener
costos medios constantes. ¿Cuándo van a ocurrir los costos medios constantes? Cuando la empresa tenga rendimientos constantes a escala, porque lo de arriba y lo de abajo varían de manera proporcional, equivalente, no proporcional sino equivalente. Y voy a tener costos medios crecientes. Chicos, cámbienlo. Esta función de costo no está bien. Esta función de costo medio es así, es convexa. Así. No es cóncava, sino es convexa. Ahí cuando la armamos se chifló el programador, cambió, el programador la dio vuelta, está dada vuelta. Entonces, si acá tengo costos, y acá lo que tengo es plata. Plata en el eje de las ordenadas y producción F en las abscisas. ¿Cómo va a ser la estructura de costo por unidad de una empresa con rendimientos decrecientes a escala? De esta forma, crecientes. Entonces, fíjate que si vos tenés costos crecientes, costos medios crecientes, y vendés el producto a un precio fijo, porque el mercado te lo da, en algún momento vas a empezar a perder plata si producís demasiado, ¿me entendés? Porque tu costo por unidad va a empezar a aumentar y el ingreso por unidad que vos tenés lo vendés siempre igual. ¿Cuál es el ingreso por unidad de un tipo que vende un commodity, chicos? ¿Cuál es el ingreso por unidad de un tipo que vende un commodity? El precio. El precio, claro. Si la tonelada de soja la vendo a 10, porque el mercado me la paga a 10, si yo vendo 10 toneladas de soja o 40 toneladas de soja, el valor, el ingreso por unidad de tonelada va a ser igual al precio que el mercado me paga. Ahora, si yo tengo costos medios crecientes, en algún momento voy a pasar de ganar plata a perder plata si me expando en producción, ¿me entendés? ¿Por qué? Por una cuestión tecnológica. Es la cuestión tecnológica la que te hace pasar a perder plata. ¿Qué cuestión tecnológica? Los rendimientos decrecientes a escala. Ahora, ¿qué vamos a ver? Que los rendimientos decrecientes a escala son un requisito fundamental para la existencia de atomicidad, o sea, para la existencia de los mercados competitivos. Vamos a ver que todo esto es mentira, mejor dicho, no mentira, todo esto no se cumple en el monopolio. El monopolio puede tener claramente costos medios decrecientes y justamente eso es lo que lo transforma en monopolio, cuando veamos monopolio natural en la segunda parte de la materia. ¿Está bien? Bueno, acá están los tres tipos de costos juntos, ¿no? Si yo tuviera que juntar los tres tipos de costos medios de una empresa, podemos tener que esta parte está asociada a rendimientos decrecientes, rendimientos crecientes a escala, cuando estamos acá abajo, el constante, y cuando tenemos costos que crecen, medios que crecen, estamos en la parte de rendimientos decrecientes a escala. ¿Está bien? Bueno, acá hay algunos ejercicios de repaso. Y ahora vamos a la otra parte, que es la que complementa a la teoría de la producción, de los costos y de los beneficios. Es el problema dual. Así como nosotros en la teoría del consumidor vimos las demandas marsalianas y las hicksianas, o también demandas condicionadas, en la firma vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver el problema dual. ¿Cuál sería el problema dual? El problema de obtener demandas condicionadas de factores. ¿Y qué sería esto? Bueno, esto es algo que es más real, que es lo que uno ve normalmente que hacen las empresas. Las empresas por lo general tienen que satisfacer una demanda. Esa demanda implica que yo tengo que producir cierta cantidad de bienes y servicios a un cliente que me los compra. ¿Qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que hace típicamente una empresa? Trata de producir a mínimo costo. Producir a mínimo costo implica, tengo determinado cuánto es lo que tengo que producir y lo que voy a tratar de hacer es producirlo de la manera más barata posible. Fíjate que esto explica un poco los factores de localización de las empresas, ¿no? Porque una empresa se va a producir a San Juan o a San Luis. El que haya pasado por San Luis ha visto que hay un polo industrial. ¿Por qué van las empresas ahí? Porque en San Luis hay una promoción, se supone, industrial, que hace que muchos costos sean más baratos porque hay extensiones impositivas. Bueno, esa es una empresa minimizadora de costo. Va a producir ahí porque su costo, por ejemplo, en electricidad o su costo laboral o lo que fuere que sea, es más bajo. Entonces la empresa, en vez de satisfacer una producción específica de tantas unidades del bien, en la planta de Buenos Aires, se lleva la planta a San Luis porque en San Luis tiene promociones industriales que determinan su menor costo de producción. Entonces, desde el punto de vista matemático o analítico, la minimización de costo es, básicamente, desde el punto de vista del método matemático, minimizar la función W por L más R por K,
que era la función de costo que antes teníamos en la maximización de beneficio, pero ahora sujeta a una restricción, y es que yo tengo que producir un volumen Q0 con mi tecnología. O sea, Q0 tiene que ser igual a F de KL. Yo tengo que satisfacer un cierto nivel de output, porque es lo que me piden mensualmente a mí me piden mensualmente 100 pares de zapatillas. ¿Qué voy a hacer? Los voy a hacer de la manera más barata posible, con lo cual buscaré qué insumos contratar, de manera tal de que esos insumos que yo contrate me salgan lo más barato posible. Si entonces me tengo que ir a Mendoza, a San Luis, o a Río Negro, o a Santa Fe, porque ahí tengo costos más baratos de K y DL, me voy ahí. ¿Por qué? Porque soy un tipo que soy minimizador de costos. Bueno, de las condiciones de primer orden se obtiene lo mismo que antes, ¿no? Y es que la empresa contrata factores productivos hasta igualar la productividad del factor al costo de ese factor. Pero el problema en este caso se ve diferente al anterior. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es análogo a lo que hacíamos en la minimización de costo. ¿Se acuerdan? La minimización de gasto, perdón. Y a ver si por acá está el gráfico. No está hecha la gráfica, pero bueno, no importa. No está. La gráfica de la función de mínimo costo es exactamente igual a la gráfica de la minimización de gastos. ¿Qué quiere decir? Vos tenés la isocuanta en algún lugar del espacio KL y querés aproximarte a ella mediante una función de costo W por L, R por K, que sea la más cercana al origen. Con lo cual, ¿a dónde llegás? Chicos, ¿a dónde llegarían? A este punto. Este punto, ¿qué es este punto? Este punto lo tienen que interpretar. La empresa iguala lo que se llama la tasa marginal de sustitución capital-trabajo, que es la relación en la cual se sustituye el capital y el trabajo dentro de la isocuanta, ¿a qué? Al cociente de precios de los factores, que sería ¿qué pendiente está? W por R. ¿Qué pendiente es? ¿La pendiente de qué? W por R. ¿Sería la pendiente de qué? De la recta isocostos, justamente. Exactamente, de la recta de isocostos. Claro, si vos la recta de isocostos la graficás K en función de L, o sea, si vos graficás esta función W por L más R por K, haces un gráfico, acá pones K, acá pones L, la recta de isocostos es una recta así, que se va desplazando hacia arriba a medida que aumenta tu costo. Ahora, la pendiente de esa recta siempre va a ser W dividido R. ¿Por qué? Porque es básicamente el cociente o los precios de los factores, K y L, ¿no? Entonces, ¿a dónde vas? Vas a ir a un punto en el cual vos hagas tangente la recta de isocosto ahora a la isocuanta que vos querés alcanzar. Ahora, la pendiente de la isocuanta, está quedando un minuto, después restablecemos la comunicación, la pendiente de la isocuanta, ¿cuál va a ser? F' de K sobre F' de L. ¿Por qué? Porque si ustedes despejan K, si ustedes derivan la función de producción para un nivel fijo, te queda F' de L sobre F' de K. Lo que antes era la tasa marginal de sustitución entre los bienes, utilidad marginal de X sobre utilidad marginal de Y, ahora es productividad marginal de L sobre productividad marginal de K. Y así es como obtendríamos el punto de mínimo costo. Esa es la interpretación de las condiciones de primer orden de mínimo costo. ¿Tá? Bueno, se va a cortar, ya restablecemos. Voy a borrar acá. Estoy compartiendo, ¿no? ¿Están viendo? Sí, se ve, profe. Perfecto. Bueno, vamos ahora a la próxima filmina, que fíjense cómo todo se va repitiendo, siempre es lo mismo. Encontrás las condiciones de primer orden y de las condiciones de primer orden tenés que encontrar demandas. Ahora, las demandas que yo encuentro ahora son demandas condicionadas de los factores. ¿Tá? ¿Por qué demandas condicionadas? Porque tanto la demanda de trabajo como la demanda de capital dependen de los precios W y R, que obviamente están incluidos en la recta de isocosto, y están condicionadas a un nivel de output Q0. Q0 no es una variable exógena en sí mismo, sino que es un parámetro. Las variables exógenas son WR, que son los precios. Q0 es el output, que es un parámetro, que es lo que condiciona a estas demandas. Es lo mismo que en las demandas hicksianas, la utilidad que vos querías alcanzar, bueno, ahora es el output, básicamente.
Y por último, aparece lambda. ¿Qué es lambda? Bueno, ustedes saben que lambda siempre es la sensibilidad de la función objetivo al cambio en la restricción. ¿Qué era lambda en la maximización de utilidad? ¿Se acuerdan? ¿Qué era lambda en la maximización de utilidad? La utilidad marginal del ingreso. Del ingreso, perfecto. ¿Cuánta felicidad me daba si me daban un peso más de ingreso? ¿Por qué? Me daban un peso más de ingreso, lo gastaba ese peso más de ingreso en algún bien o servicio, y ese mayor gasto me aumentaba la utilidad. O sea que indirectamente lo que me decía lambda era el pasaje de la felicidad que me daba pasar de un peso más de ingreso por la vía de comprar más del bien. Bueno, lambda acá me va a dar el costo marginal. Porque lambda, ¿qué va a ser? Lambda va a ser cuánto varía mi función objetivo, que en este caso es mi costo, si yo variara en una unidad el nivel de producción. O sea que lambda va a ser la derivada del costo respecto a Q0. Está demostrado abajo. Lambda es el costo marginal, o sea, es cómo cambia mi costo, cuánto aumenta mi costo si yo quisiera producir una unidad adicional del bien. Bueno, dicho esto, tenemos que buscar algunas propiedades de las demandas. Fíjense, como siempre, es lo mismo en la mecánica. Llegás a las demandas, buscas propiedades. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Las primeras cuestiones son, las demandas son homogéneas de grado 0 en precios. Eso implica que si W y R varían en una proporción X, las demandas no varían porque vos te das cuenta de que estás pagando el doble por ambos. Lo que sí obviamente va a aumentar el doble es tu costo, eso es obvio, pero vos mantenés la misma cantidad de L y K. ¿Por qué? Porque acordate que vos tenés un output que satisfacer. Como vos tenés un output que satisfacer, tenés que satisfacerlo siempre, tenés que producirlo. Ahora, si tu costo W y R varía un 10%, comprás lo mismo de K y de L porque no sustituís, porque aumentaron los dos lo mismo, pero tu costo aumentó 10%. O sea, si bien las demandas de factores son homogéneas de grado 0 en W y R, tu costo es homogéneo de grado 1. ¿Se entiende que tu costo va a ser homogéneo de grado 1? ¿Sí o no? Eso lo pueden probar. Si aumenta W y R en una proporción igual, L y K se mantienen constantes, pero tu costo es W por L más R por K. Entonces, si varió R y W en una proporción X, tu costo aumentó en una proporción X, porque no modificaste los insumos, pero tu costo aumentó el doble. ¿Está? Una cuestión que vamos a ver en un minuto es que también en las funciones de demandas de factores tenemos efectos estáticos comparados definidos. Vamos a ver cuáles son. Bueno, acá está la función de costo mínimo. ¿Está? Era lo que yo les decía antes, chicos. Acá está. Tu costo mínimo es esto. Esta L es homogénea de grado 0 en W y R. Esta es homogénea de grado 0. Pero vos estás multiplicando T por T, W y R. Entonces, al variar R y W en una proporción T, las demandas de factores se mantienen constantes porque son homogéneas de grado 0, pero tu costo aumentó en una proporción equivalente a T. ¿Por qué? Porque W y R los multiplicaste por T. Con lo cual, la función de costo es homogénea de grado 1 en W y R. ¿Está bien? ¿Van entendiendo ahí? ¿Comprenden? ¿Sí o no? Sí, sí. Bárbaro. Acá está lo que les decía. Una de las principales propiedades de la función de costo mínimo es que es homogénea de grado 1 en W y en R. Bueno, las otras tienen que ver más bien a propiedades matemáticas que no son tan relevantes, continuo en precios, estrictamente creciente en precios, eso es obvio, ¿no? Si aumentan los precios de alguno de los factores, tu costo va a aumentar siempre. ¿Está? Es creciente en, esto no es U0, chicos, esto está mal, esto es Q0. No es U0, cambien, es Q0. Creciente en Q0 significa que si vos producís más, automáticamente tu costo va a aumentar. Lo cual no implica que tu costo medio aumente. Recordemos que tu costo medio se reducía cuando aumentabas la producción si tenías rendimientos crecientes a escala. Ahora,
Tu costo necesariamente aumenta si producís más. Eso es básico. Bueno, acá están todas las explicaciones. Y después viene un lema llamado lema de Shepard. Fíjense como siempre es lo mismo, más de lo mismo. Así como estaba el lema de Hotelling en la maximización de beneficios, en la minimización de costo está el lema de Shepard, que sale de hacer lo mismo que hacíamos en la maximización de beneficios cuando derivábamos la función de beneficio indirecta. Acá, si deriváramos la función de costo mínimo, que es la función de costo mínimo indirecta, ustedes se acuerdan que la función de costo mínimo que era W por L más R por K. Si vos derivaras la función de costo respecto a W, ¿qué te da? Te da L, te da que vos, si vos conocieras la función de costo mínimo de una empresa y la derivaras respecto a W, lo que obtenés que es el costo, la cantidad de trabajo que está contratando la empresa que hace mínimo su costo. Y la explicación es muy simple, ¿no? Si yo aumento en 1 peso, si yo tengo que pagar 1 peso más a cada trabajador, manteniendo todo constante, ¿en cuánto varía mi costo? En tantos pesos, equivalente como a la cantidad de trabajadores que yo contrato. Lo mismo pasa con R. Si variara R, tu costo aumenta en una proporción equivalente a la cantidad de máquinas que vos tenés compradas a crédito. Y si variara el output, el efecto de una variación en el output sobre la función de costo es justamente el costo marginal, que les dije era lambda. Cuando la producción aumenta en una unidad, tu costo va a aumentar en una cantidad equivalente al costo marginal, que es el costo asociado a producir una unidad más del bien. ¿Está bien? Bueno, acá hay algunas propiedades de la función de costo mínimo, algunos ejercicios. Estos ejercicios los van a hacer en clase, con lo cual no tiene sentido perder el tiempo ahora. Les pido que sí los miren. Acá se hizo como ejercicio la maximización de beneficio y la minimización de costos para funciones Cobb-Douglas. En este caso, se hizo para una función Cobb-Douglas. Recordemos que las funciones Cobb-Douglas son el producto de los factores productivos elevados cada uno a un coeficiente, donde esos coeficientes son las elasticidades de sustitución. En este caso, elevado a la alfa, beta, donde alfa y beta pueden variar siendo mayores, menores o iguales a 1. Eso va a depender de los rendimientos a escala. Bueno, acá está hecha, les pido que la vean, la van a ver en clase. Y acá están obviamente planteados los problemas de dualidad, ¿no? La dualidad es otro problema que también, al igual como se planteaba en la teoría del consumidor, también se plantea la dualidad en la teoría de la firma. O sea, también podemos ver que podemos comparar el punto de máximo beneficio de las demandas no condicionadas de la empresa con las demandas condicionadas. Bueno, acá están las intuiciones de la dualidad, acá están las explicaciones. Bueno, y nada más, acá hay otro ejemplo más que lo van a ver en clase. Este ejemplo es el mismo ejemplo de la función de producción Cobb-Douglas, pero ahora logaritmizada. En vez de tener la función K a la alfa, L a la beta, tenés una función que es logaritmo de K por L, que lo que tiene de linda la función logaritmo de K por L es que al logaritmizar un producto vos separás K de L. Entonces te queda logaritmo de K por L es logaritmo de K más logaritmo de L. ¿Está bien? Bueno, está también sacada las demandas, van a hacer los ejercicios y acá está. Acá sacaron la función de costo mínimo para este ejemplo. Bueno, ya con esto terminamos teoría de la firma. ¿Tá? Tendríamos que arreglar con los chicos una práctica para el jueves. Yo ya hablé con ellos para que haya una práctica el jueves, ya que el lunes pasado lo perdimos. Yo estoy tratando de armar sí o sí una práctica para el jueves de teoría de la firma. Y el miércoles yo ya voy a empezar con equilibrio parcial. O sea que para el miércoles ténganle una mirada a las filminas, a los slides de equilibrio parcial. Equilibrio parcial es un tema que en términos generales no debería de llevar mucha dificultad, porque es el equilibrio entre oferta y demanda. Lo que vamos a ver nosotros acá, o lo que vamos a estudiar en realidad, lo que más nos va a importar son dos cosas. Primero, ¿qué implica la existencia de un equilibrio parcial? Y ahí vamos a ver un concepto novedoso, si se quiere, que está asociado con los equilibrios ex ante y ex post. O sea, va a estar asociado a los planes, a la igualdad entre lo planeado y lo realizado. Eso en cuanto a la existencia del equilibrio y lo que me describe el equilibrio parcial. Y por otro lado, otra cosa que vamos a estudiar en profundidad del equilibrio parcial es cuáles son las condiciones para que un equilibrio sea estable. ¿Qué significa estable?
que yo pueda asegurar que los precios realmente me corrijan los problemas de desequilibrio. Y ahí vamos a ver que hay mucho que hablar, ¿no? Hay mercados en los cuales los precios no corrigen los desequilibrios. ¿Por qué? Porque los precios no se determinan por oferta y demanda, sino que hay concentración. Hay un tipo que determina el precio o un precio que está regulado, entonces los excesos de demanda y de oferta no necesariamente, o mejor dicho, las variaciones en los precios de un bien no son necesariamente explicadas por los excesos de demanda. ¿Por qué? Porque hay formadores de precio, porque hay concentración en el mercado, etc. Eso es lo que vamos a ver el miércoles en términos de equilibrio parcial. Y lo único en realidad que tenemos que incorporar de novedoso en el equilibrio parcial es la oferta de la empresa. Porque la demanda ya sabemos, es la demanda marshalliana. Ahora, la oferta de mercado, esa la vamos a tener que deducir. ¿Tá? Para lo cual les pido que lean, esto sí les pido, para el miércoles que lean el capítulo 4 o 5, creo que es, de Henderson y Kwan. Henderson y Kwan está en el paquete de papers que hay. ¿Ustedes vieron que hay un montón de paquetes de literatura? ¿Lo vieron? Sí, la bibliografía. Sí, sí está ahí, sí está ahí. Bueno, yo equilibrio parcial lo doy de Henderson y Kwan, no lo doy de Varian. Lo doy de Henderson y Kwan porque está muy bien explicado. Además, usa la matemática justa, no, ni mucha ni menos, ni mucha ni poca, y lo voy a dar de ahí. Así que les pido, creo que es el capítulo 5 de Henderson y Kwan, que es equilibrio parcial competitivo. ¿Tá? Péguenle una mirada a eso, a ese capítulo, van a ver que no van a tener problemas. Sobre todo por la función Z, Henderson y Kwan explica una función Z de exceso de demanda, que la vamos a volver a usar después, la clase de la semana que viene, cuando veamos equilibrio general. La semana que viene estaríamos viendo equilibrio general, que es el último tema antes del examen. Así que por favor les pido que hagan el sacrificio de venir con el capítulo 5 de Henderson y Kwan para el para el miércoles leído. ¿Está bien? Vale, ¿te puedo hacer Profe, una consulta? Sí, Hola. sí. No, Bueno, creo que voy yo entonces. Te hago una consulta, Pablo. Vos Sí. recién mencionabas de maximizar el beneficio Sí. sin condición atada, pero en el corto plazo se me hace que una empresa no puede tener tipo que el costo sea igual a no sé tanto. No podemos tener una función que sea maximizar el beneficio a este costo. No, a esta restricción en todo caso. Sí, en algunos libros se plantea eso, pero la teoría de la firma, así como nosotros la mostramos, es un problema libre. ¿Me entendés? En algunos libros se plantea el problema de optimización con una restricción sobre, como vos bien decís, cuánta plata tengo yo para gastar en capital y trabajo. Es verdad lo que vos decís. Pero el problema, como lo planteamos nosotros, como está en los libros de la firma, así, que son demandas no condicionadas, es libre. Por eso justamente te digo, es un problema de optimización de demandas no condicionadas. Desde el momento que vos imponés una restricción, las demandas de factores empiezan a ser condicionadas por algo. ¿Me entendés? En el caso, como vos decís, que tengas un costo y una restricción monetaria, serían demandas condicionadas a que vos no podés gastar más de cierta cantidad de plata en la compra de factores. Ese es un problema aparte. ¿Me entendés? Sería un problema otra vez de demandas no condicionadas. Este es un problema que estamos viendo nosotros acá, son demandas no condicionadas. Sin condición, claro, sin condición. Sin condición. Es como que el mercado a vos te está dando crédito. Vos tenés crédito. Vos ese crédito en algún momento lo vas a devolver. Yo voy al mercado, pido crédito, pido fondos, y con esos fondos maximizo. ¿Me entendés? En algún momento vas a tener que devolver eso. Claro, perfecto. Gracias. Y de última, a corto plazo, acordate que el capital es propio, o sea que en definitiva yo ese capital lo tengo yo. Alguien de alguna manera, y con los ingresos que obtengo pago los salarios, ¿me entendés? Y parte de los otros ingresos que me da el capital los utilizo como ganancia propia y para reinvertir en el caso que ya estemos en el largo plazo. Lo tenés que plantear de esa manera. El Perfecto, capital del gracias. empresario es el capital que el tipo está obteniendo y con eso obtiene ingresos, paga salarios, y de esos ingresos también utiliza parte para mantener a la empresa funcionando. profe, Sí. bueno, es una duda más de tema de programación. ¿Usted ya tiene una idea de cómo va a ser el parcial, o si hay alguna idea más zanjada, o todavía nada? Pero ¿y qué idea te puedo dar?
si es asincrónico, si va a ser sincrónico. Ah, por eso sí, no, sí, va a ser seguramente sincrónico. No, pensaba que me preguntabas otra cosa. Sí, no, pensaba que me preguntabas si te iba a decir, que te diga cómo te iba a tomar el examen. Me encantaría, pero sé que no lo va a hacer. No, tenés razón. No, sí, vamos a hacerlo sincrónico, que es lo que están haciendo todos los profes, sí. Cuatrimestre pasado no lo hicimos porque, bueno, fue una cuestión de emergencia, hubo que dar actividades, etcétera. Pero ahora va a ser sincrónico y seguramente con cámaras prendidas y con audios prendidos. Porque es lo que se está haciendo, mirá. Se está haciendo eso. Yo te digo porque hablé con todos los profesores con los que estoy hablando, están usando esa metodología. Al menos la gente de micro está haciendo eso. Dale, sí, gracias, profe. Eso, muy buena tu pregunta, porque me había olvidado. Yo a veces me cuelgo y no hago esas, no planteo eso. Sí, va a ser en el horario de clase, por ahí les dé una hora más. Lo que pasa es que el tema es que no tengan ustedes examen también ese día, esa es la macana. Pues yo les puedo dar 3 horas, no tengo historia. El tema es que no se les superpongan. Sí, van a con las cámaras prendidas y el audio prendido, que es lo que se está estilando a hacer para garantizar que no se estén copiando, no sé, eso es lo que sí, pero sí, muy buena tu pregunta, va a ser así. Gracias, profe. De nada. Bueno, ¿alguna pregunta más, chicos? Bueno, tarea, para que sea más fácil la clase del miércoles. Vengan con el capítulo 5 leído. Recuerden que para que las clases estas virtuales tengan más sentido, sean más aprovechables, etcétera, es necesario de que vengan con la lectura previa. Así que vénganse, por favor, con el capítulo 5 de Henderson y Kwan leído, y vamos a evacuar todas las dudas, y yo lo voy a explicar, obviamente, de las filminas. Las filminas que vamos a usar son las que ya están colgadas, que dice equilibrio parcial, son la parte 3. ¿Está bien? No hay problema, profe. Hay un errorcito en las filminas mías respecto al costo medio. Bueno, buena semana. ¿Había alguien que preguntaba algo? Capítulo 4 es sí, de Henderson y Kwan. Bueno, mira, no me acuerdo si es 4 o 5. Igual no te vas a equivocar, porque en las filminas está ese solo.